Buenos días, queridos amigos. El doctor Pablo Ulloa, defensor del pueblo, insertó en la prensa nacional unas declaraciones donde informa que ordenó realizar una encuesta para conocer si los ciudadanos de República Dominicana conocían sus derechos tal como están consignados en la Constitución de la República. Según el resultado de esa medición, dice que más de la mitad de los dominicanos no conocen sus derechos constitucionales. Y acto seguido señala cuáles son los derechos que tiene, cuáles son las prerrogativas que la Constitución le garantiza a cada ciudadano. Pero el doctor Pablo Ulloa, en su informe, que es desde todo punto de vista útil a la sociedad e importante, hace esa revelación, y eso tiene mucho que ver con el grado de educación del pueblo dominicano, porque son muchas las personas que carecen de conocimiento, que no han estudiado y por consiguiente pues no leen la Constitución ni saben cuáles son sus derechos. Pero él los enumera tal como están consignados en la Constitución y sus leyes adjetivas. A propósito de eso, él, entre otros, señala la vida. Lógicamente que la Constitución del Estado tiene que garantizarle a cada ciudadano su vida, su derecho a la vida. Y acto seguido hace alusión a la libertad. Eso está sobreentendido, que la libertad es imprescindible para que el ciudadano pueda sentirse protegido y seguro, que no se vulneren sus derechos al libre tránsito, porque eso es tener libertad. Pero además de eso está la salud, que tiene que ser provista por el Estado. Valga decir que los hospitales públicos existen para que los ciudadanos vayan a procurar su salud, que encuentren allí respuesta a medicina y a médicos especialistas o médicos generales, pero que le puedan paliar sus problemas, sus quebrantos. Y le sigue en ese mismo orden la alimentación, la cual es fundamental y una de las primordiales o principales, porque el pueblo necesita alimentación. Cuando el pueblo carece de, que tenga dificultad para ingerir sus alimentos, pues está confrontando graves problemas. Por eso el gobierno tiene que procurar ofrecerle alimentos a precios asequibles a la población para que pueda ingerirlos y poder subsistir. Eso es algo obvio. Y después de la alimentación hay un derecho que es bastante precario, no el derecho, sino precario en la población, que es la educación. Cuando los pueblos han podido asistir a las aulas y la mayoría de los adultos o de sus niños, la familia, ha recibido la enseñanza, pues el pueblo tiene otro grado de comportamiento para exigir esos mismos derechos y para caber en todos los ángulos de la sociedad. Pero un pueblo sin educación es prácticamente un pueblo sin derechos, es prácticamente un pueblo muerto. Y después de enumerar lo que es la educación, pues el señor Ulloa cita lo que es la libertad de expresión, que es precisamente lo que yo estoy haciendo en estos momentos al ofrecerle este comentario. No hay cortapisa, es decir, no hay freno, no hay ninguna forma que me impida que yo me exprese libremente, porque para eso está la libertad de expresión, que no solamente está garantizada en la Constitución de la República, sino que hay un organismo que se llama la Sociedad Interamericana de Prensa, que vela estrictamente por la libertad de expresión para todo el mundo.
Entonces no hay prohibición. Aquí todo el mundo se expresa y dice lo que entiende y nadie le persigue ni nadie trata de molestarlo por lo que exteriorice. Eso es libre. Y después le sigue otro de los derechos muy fundamental y casi uno de los más vitales, que es el derecho a la vivienda. Aquí hace muchos años, gobierno tras gobierno, que hay un déficit habitacional. Entonces, aquí se hacen viviendas, el sector privado interviene en hacer residenciales, pero ese no es el problema, el de los residenciales, sino que el gobierno provea de vivienda a bajo costo, es decir, vivienda, vamos a decir, a precio, no exiguo, regalado, pero a un precio más o menos que pueda el ciudadano pagar una mensualidad para encontrar un techo y dejar de estar pasando trabajo en, como dicen, en ranchería, en bojío, donde la gente tiene una frase ya muy manoseada que dice lloviendo afuera y acampando adentro. O bien sea que el agua que cae del cielo se mete toda para la casa porque no son casas. Se le llaman viviendas porque amanecen gente ahí y amanecen vivos, pero son casi chozas, no como posilgas, pero son chozas infrahumanas. Entonces, la vivienda, eso es imprescindible para la supervivencia del ser humano. Y después, la Constitución también hace referencia a lo que es un trato digno para los ciudadanos. En cuanto al trato digno, no vamos a poner en entredicho que a las personas se les menosprecia, que se les trata mal, pero tampoco hay una forma equilibrada, hay mucha iniquidad, hay mucha injusticia. Es decir, que para que se complete un trato digno, tiene que haber una conducta colectiva donde la gente se trate, que prevalezca el amor para tratar con dignidad al ser humano, como lo expresan precisamente las Sagradas Escrituras. Y finalmente, el señor Ulloa cita lo que es la discriminación. Aquí en nuestro país no existe la discriminación racial porque somos un pueblo de piel oscura. Es decir, aquí a nadie se adversa ni se ataca por su color. Pero sí hay discriminación muy amplia y muy criticable en algunos aspectos de la vida. Por ejemplo, las personas que tienen condiciones especiales de salud y personas inválidas incluso, que se han esforzado, que han hecho una forma inaudita de sacudirse, de superarse. Han ido a la universidad a cursar estudios y una vez que salen de ella, que son egresados, no encuentran empleadores, o bien sea que esas son personas marginadas por su condición, vale la redundancia, de condición especial. Personas que no deben ser tratadas de esa manera, porque si usted, por ejemplo, tiene problemas de ceguera, usted no le pidió a nadie que lo mandaran hacia el mundo. Entonces la sociedad lo que debe es abrirle su puerta y darle la oportunidad de que usted también consiga el pan de su alimentación y que usted pueda dar una respuesta a las personas que dependen de usted. Es decir, que en cuanto a la discriminación, eso es uno de los problemas peores que cita el defensor del pueblo y que concluimos este comentario recalcando, repitiendo que la gente en realidad, más de la mitad del país, no es que sea que no le interese o que sea desinteresada o que no conozca los derechos constitucionales porque no le importe, sino porque no saben leer. Es una población precariamente educada. Y cuando se dan esos casos, pues no solamente se desconoce la Constitución, se habla porque la gente no se muda. Y cuando tienen la necesidad de ir a alguna institución del Estado, pública o privada, en busca de algo, no saben tampoco manejarse por su precaria educación. Así es que quisimos traerle este comentario porque tiene mucho que ver. Quizá a partir de estas palabras usted se interese, que la Constitución hasta la regalan, y aprenda los derechos inherentes
a su condición de ciudadano de la República Dominicana para que usted mismo los reclame con fuerza. Gracias por oírme.